el uso reflexivo, el uso crítico, racionado, y siempre considerando las consecuencias, ¿no?, que va a traer, sobre todo el impacto ambiental que puede tener, porque bueno, los perjuicios desde el punto de vista de la salud, sobre todo, que podemos tener con la aplicación indiscriminada de lo que se entiende muchas veces como adelanto tecnológico o mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, hay veces que no se sabe, ¿no? Hay veces que no se sabe, no se tiene información y entonces las cosas pasan y bueno, ¿no? Y otras veces que se saben, pero se hace la vista gorda, se mira para otro lado y no se toman en cuenta aspectos que son muy importantes en los procesos y en los productos tecnológicos. Entonces, en ese orden y con esa idea es el objetivo de que puedan mirar como complemento de todo esto que nosotros vamos conversando, mirar este video, en el que Profe, van a ver, sí, disculpe, van a ver un montón de cuestiones, casos y casos reales, ¿no?, que ocurrieron y que es ilustrativo de todo esto que estamos conversando, sí. aunque no haya visto el video, aún así entré por lo menos para saber de qué trataba. Justo en el momento exacto donde me pasó el enlace, un cierto minuto en específico, es el caso del transbordador Challenger, creo que se llamaba, que Challenger, fue exactamente. Que en donde inclusive toda la ahí tripulación murió. todos murieron en 30 segundos, 45 segundos, 2 minutos y medio, no me acuerdo cuánto duró el vuelo. No Pero duró nada. sí, nada. Incluso porque el objetivo del video es hacer un paso a lo largo del siglo XX, ¿no?, de los desastres más resonantes inclusive. Esto no significa que hayan sido los únicos en el siglo XX, ¿no?, sino que han sido los casos más resonantes. Pero para quienes tienen Netflix, hay no me acuerdo si es un solo capítulo, o sea, película documental o serie documental, que es justamente sobre todas las cuestiones específicas del Challenger, ahora que lo trajo a colación el compañero, y es un claro ejemplo. ¿Cómo es que se llama el documental? No me acuerdo. Y es específica, creo que son 2 capítulos. Si alguien lo pudiera ir buscando mientras Ahí lo conversamos. busqué, profe. El vuelo final se llama. ¿Cómo es que tiene nombre el documental? ¿Cómo es? Sí, el vuelo final se llama. El vuelo final, exactamente. Si no lo han visto en algún momento y como complemento de donde están representados los casos más resonantes en torno a los desastres ecológicos, vean el del Challenger, porque justamente tiene confluencian, y que es lo que dio como resultado a y sobre todo a la muerte de estas personas, ¿no? Pero más allá de eso, lo que desde el punto de vista tecnológico significó, justamente, precisamente eso fue posible porque en ese documental se muestra muy claramente cuando se mezclan las cuestiones económicas, las ambiciones políticas y los momentos históricos. Y eso atravesado a su vez por determinadas cuestiones más vinculadas a la política interna de un país, en este caso Estados Unidos, ¿no? Había cosas que ellos ya sabían con anticipación que no estaban flojitas de papeles, como quien dice. Y sin embargo, Profe, por cuestiones que tenían que ver con esto, político y demás, decidieron seguir adelante. Sí, esto quizás también tenga un sí. poquito de relación con la unidad anterior, o la anterior, perdón, la primera. Y bueno, ya que para articular, justamente en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían lo que se llama una competencia espacial, por así decirlo. A ver quién llega primero a la Luna. Bueno, lo ganó Exactamente. Estados Unidos, pero también es cierto que esa ambición, digamos, desesperada, podía llevar, o sea, o sea, conllevaba también que existiera un alto riesgo en algún problema grave, porque por Claro, hacer las cosas a la apurada, tranquilamente lo que el Apolo 11 podría haber sido un fracaso total y que los astronautas hayan tenido un accidente como el Challenger. a la película de Tom Hanks, me dice usted. La No, película de ninguna Tom película, bro, Hanks. tampoco. Este, ¿No vio la Hablo de película de las Tom consecuencias. Hanks? Se llama Apolo 11, la película de Llevo Tom años sin Hanks. ver películas, profe.
Pero a lo que voy es que No, mírela, es muy interesante, porque también tiene La mucho que ver universidad nos con todo consume de esto. tal forma que ya no podemos ver Tiene series mucho ni que ver películas. con todo esto, ¿no? La universidad nos consume ¿Cómo, de mi tal hijo? forma Disculpe, no lo escuché bien. que la universidad nos consume de tal forma que no podemos ver ni series ni películas, profe. Así nos tienen. Bueno, pero un viernes a la noche, un sábado a la noche, vamos, tampoco, ¿no? O un viernes a la tarde. Bueno, viernes a la tarde no, pero sábado a la tarde, pónganse, como que... Ya que estamos viendo lo del tema de la tecnología, ¿no? Siempre se supo que todo lo que puede ser bonito, todo lo que puede ser útil para un montón de cosas, también puede ser utilizado para cosas malas. O sea, siempre lo podemos ver de un lado positivo o de un lado negativo. Absolutamente, sí. Por ejemplo, el descubrimiento de, o sea, bueno, Einstein justamente es el que descubre la teoría de la relatividad, la energía y demás, y él es el que descubre la fórmula para generar energía nuclear, y le dice al presidente de los Estados Unidos que nunca utilice esto, y justamente utilizan estudios sobre eso, y ahí es donde nace la bomba de Hiroshima. Exactamente, pero por supuesto que el objetivo de Einstein no era, desde ya, que no era ese, ¿no? El objetivo de él. Y sin embargo, él bueno, justamente dice, ya sabemos la derivación. El objetivo de él era que justamente nunca se utilizara ese tipo de energía porque sabía lo desastroso que podía llegar a ser. Por eso le dice al presidente que nunca utilice esa energía. Pero consecuencias más que nada, porque en sí misma yo no soy controlada, la energía nuclear bien controlada y todo lo demás, es muchísimo más limpia, inclusive que los desarrollos tecnológicos en torno a las energías tradicionales, como la electricidad, el carbón, el petróleo y demás. Es mucho más limpia como energía. Sí, es mucho más limpia, pero el tema es que los desechos tóxicos. Sí, claro, el tema es que tiene que ser administrada con un cuidado, chicos, que, ¿no? Y las medidas ya vimos de seguridad. todo eso. Gracias. Pregúntale a los chicos, 18 hojas, no tuvimos que leer. Y las medidas de seguridad son absolutamente extremas, justamente para evitar los efectos adversos. Y esto es lo interesante, ¿no? de este posicionamiento. De hecho, van a ver a autores, no necesariamente en esta materia, pero sí a lo largo de la formación. Ay, no, me pica la nariz. Van a ver autores que respecto de la ciencia, pero esto también lo podemos hacer extensivo a la tecnología también. Hay muchos autores cuyo posicionamiento es que en sí misma la ciencia, dicen, no es ni buena ni mala. El problema de la ciencia es los efectos a largo plazo de algunas investigaciones, de algunos descubrimientos, de algunas cuestiones, ¿no? Y un poco esto para reforzar lo que recién nos comentaba Alejandro, ¿no? En sí misma por ahí, más allá de las normas de seguridad que hay que tener, no es mala, el tema son las aplicaciones y los efectos de la energía nuclear y cómo muchas veces puesta al servicio de las manos equivocadas o de las intenciones equivocadas, o sin tomar los recaudos necesarios, porque yo estoy segura que la planta de Pripyat, y que dio lugar al origen de Chernobyl, al incidente de Chernobyl, por supuesto que estoy segura que ninguna de las autoridades querían que eso pasara desde ya, sino que la suma de voluntades que respondían a otros intereses o a cuestiones políticas, bueno, generó esto que ya sabemos, que es un incidente que muy conocido, porque si bien ustedes son muy chicos y pasó mucho tiempo antes que ustedes nacieran, pero lo mismo es un hecho que es muy conocido, ¿no? Entonces, pero muchas veces puesto en las manos equivocadas, con las intenciones equivocadas, bueno, puede dar lugar a, ¿no es cierto? Obvio. A ver, ¿cómo? La tecnología es un elemento neutro, somos nosotros los que le damos el uso. Exactamente, sí, por eso le digo, el tema son las intencionalidades. Y les voy a dar otro ejemplo, saliéndonos un poco de lo tecnológico, aunque sí incluye cuestiones tecnológicas, que es las investigaciones que hace muchos años, muchos, se llevan adelante en torno a lo que es la medicina genética y todo lo que tiene que ver con
la rama de la medicina que estudia las condiciones que hacen posible mejorar, ¿no?, para aquellos y aquellas que no lo pueden hacer con el método tradicional, pero mejorar las posibilidades para la llegada hacia la maternidad y la paternidad, ¿no? En sí misma la intención, por supuesto que estos estudios fueron pensados para ver cómo hacemos para que estas personas que no podían tener hijos de la manera tradicional, de la manera natural, sino que se necesitaba la ayuda de la ciencia para esto. Por supuesto que esa fue la intención primera. Nadie se iba a imaginar cuando empezaron los primeros estudios, las primeras investigaciones en torno a la fertilización asistida y etcétera, nadie pensó que iba a haber un negocio, porque es un negocio, no hay otra manera de definirlo como negocio. Hay un negocio en el que en esta persona, además de que hay quien ofrezca, también hay quien pague por gente que subroga el vientre, y no solamente eso, que eso sería, en todo caso sería todo ganancia, sino que además estas personas, a la manera de catálogo de zapatillas, pueden decir, quiero que tenga el pelo rubio, quiero que tenga 1,80 m, quiero que sea nena, quiero que sea varón, quiero, jugando a ser dioses, ¿no? Era como Tenemos decíamos, muchos ejemplos. profe, era como decíamos en la Tenemos unidad muchos anterior ejemplos de nuestra sobre farándula la... local, ¿eh? Por eso. Sí. Era más o menos lo que veníamos hablando en la unidad anterior sobre la antiética, por así decirlo, o lo no ético, respecto a ciertas cuestiones científicas. Exactamente. ¿Hasta dónde? ¿No? Claro. ¿Hasta dónde, entonces, a dónde llega o hasta dónde llega la cuestión ética, ¿no?, de la ciencia? ¿Hasta dónde llega con la tecnología? Pasa lo mismo, chicos, chicas. Es exactamente lo mismo. ¿Hasta dónde llegan las Profe, cuestiones éticas de la tecnología? Que como les digo, disculpe, como les digo, están pensadas inicialmente para mejorar la calidad de vida de todos nosotros, porque forma parte de la definición de la tecnología, pero después se va derivando en otras cuestiones, ¿no? Sí. por ejemplo, un arma, ¿verdad? Es una herramienta tecnológica, pero creo que aplica también al el hecho de que puede ser usada para bien o para mal, y que no estoy seguro, la intención original cuando se crean las armas modernas, por así decirlo, es, bueno, la guerra. Aun cuando, Sí, bueno, después tuviera otro uso, por defensa ejemplo, el personal deportivo. también, Claro, el la tema es, casa, la son, casa también, tenía un gran componente vinculado a la claro, casa para conseguir alimentos, ¿no? Tenía que ver eso, con eso. ¿Cuál era la pregunta, Sebastián? Disculpen. justamente, o sea, si para herramientas como las armas podía aplicarse la misma lógica de que son creadas con una intención, pero se usan para otra, o que básicamente tienen intenciones que son de doble filo. O de doble, claro, que van por doble circulación, digamos, porque sí, siempre se utilizaron como para, como defensa personal. Piensen en las primeras civilizaciones, ¿no?, en las primeras culturas, ¿no?, en donde, bueno, había que defenderse no solamente de los animales que eran mucho más grandes en tamaño, ¿no?, y que uno podía sucumbir frente a estos animales, los ataques de los animales, sino que también había que defenderse o preservarse de las inclemencias del tiempo, ¿no? Porque no teníamos el dúplex con aire acondicionado, agua caliente y wifi. Por ponerlos en una época de la humanidad que sería cercana, por ejemplo, a los sucesos de la película La Era del Hielo. No existía todo eso. Entonces sí, la intención primera tuvo que ver con eso, defenderse de los ataques de los animales, defenderse de las inclemencias del tiempo, utilizar estas armas para poder cazar los alimentos porque bueno, en todas las épocas en la historia de la humanidad, el ser humano, las personas comemos, entonces, y los alimentos tienen que salir de algún lado, y después, bueno, se fue complejizando a partir de la complejización de las sociedades, bueno, hizo justamente esto, ¿no?, que
que ya empezaran a tener otros usos y otros fines, ¿no? El de las armas. Así que sí, sí, sí. Pero fíjense que el objetivo primero de la posesión de un arma, que podía ser un hacha, un palo, un cuchillo, no con las características que los conocemos hoy, pero lo más cercano a eso, también funcionaba como el tipo de tecnología que vimos nosotros ayer, ¿no? Como extensión del hombre. El hacha me permite aceptar un golpe que es mucho más fuerte y mucho más letal que si yo golpeo a un animal que a lo mejor tiene mi tamaño o me dobla mi tamaño, me permite a mí reducir, ¿no?, al animal y entonces así de esa manera proveerme de alimento. Entonces, la intención original de, según esto que venimos reflexionando, tiene que ver con la consideración de esta herramienta, ¿no?, como una extensión del hombre, algo que va a ampliar, como veíamos ayer, la acción del ser humano, ¿no? Entonces, esta herramienta me permite a mí justamente hacerlo más rápido y mejor, que si yo lo hiciera con mis propias manos, ¿no? O sea que ya, aunque no existiera de manera teórica, ya podemos diferenciar, en ese momento, ¿no?, ya podemos diferenciar la intencionalidad primera en estas primeras armas que se crearon y que tenían que ver básicamente con esto, ¿no?, con preservar la vida de las personas, ¿no? Entonces, como, después, bueno, como todo, que veníamos hablando recién, ¿no?, esto se va deformando, se van viendo las ventajas de ser utilizadas en otros ámbitos, con otras intenciones y dedicadas a otros sujetos, entonces, bueno, esta intención se va deformando, como el ejemplo que dio Alejandro de la investigación de Einstein, como el ejemplo que les di yo de los estudios sobre la fertilización humana, y etcétera, y el ejemplo que dio Sebastián, ¿no?, en torno al uso de las armas. La intención original no era esa, pero después, bueno, a partir de la complejización, a partir de determinados usos y costumbres, porque también lo cultural y lo que cada sociedad, ¿no?, le atribuyó a cada una de las herramientas disponibles en un determinado momento histórico, bueno, tiene que ver con esas características, ¿no? Por eso cuando uno estudia los pueblos de la antigüedad, unos se dedicaban a la agricultura, otros eran pueblos guerreros, otros eran, ¿no? Todos utilizaban herramientas que les permitían extender y amplificar la acción del ser humano, pero los usaban con distintos fines, ¿se entiende? Había otros que eran pueblos nómades, otros que eran más sedentarios, entonces se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, bueno. Esto, como les digo, eso después va a estar atravesado por las particularidades de cada una de las sociedades, de cada uno de los pueblos, de cada una de las regiones en el mundo, y sobre todo en un momento histórico determinado. Esto es lo más importante para establecer, que cuando lo analizamos tenemos que pensar en esto, en las particularidades que en ese determinado momento, cuando esto fue pensado, fue creado, fue diseñado, no importa, porque algunos ni siquiera llegan a la categoría de invento, ni mucho menos llegan a la categoría de producto de una investigación, sino que hay muchas cosas en la historia de la humanidad que se han descubierto, o sea, lo más comúnmente conocido como de casualidad, digamos, ¿no? Haciendo una cosa se dieron cuenta de otra. Investigando sobre esto descubrieron esto otro. Esto también, ¿no?, que la diferencia entre uno y otro no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se encontraron con, ¿no? Así que esto también es algo recurrente en la historia de la humanidad, en la historia de la tecnología y en la historia de la ciencia también, ¿no? Estas cuestiones que han sido, se cambiaba lo que originalmente empezó siendo de una manera, después terminó siendo de otra, porque en el medio de ese camino nos encontramos con algo que, mira esto, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, pero puede servir para esto otro, ¿no? Profe, justamente sí. nuestro propio internet que usamos hoy en día, todos los días,
ya tiene un uso modificado, por así decirlo, porque era para los militares, para usos militares. Exactamente. En el Pentágono. Es curioso, profe, porque casi todos los inventos tecnológicos, o sea, los avances tecnológicos siempre son después de terminar una guerra. Hay muchos, sí, es verdad. Hay muchos, es cierto eso. Que no nos queda claro si es para conformar a la población y que se olvide de lo que le pasó en la guerra, o porque estos adelantos tecnológicos están al servicio de generar otra nueva guerra. Porque como bien saben ustedes, la guerra es un negocio, entonces es un negocio en el que mueren muchas personas y se benefician unos pocos, porque esto es así. Bueno, nunca nos queda claro bien cuáles son las intencionalidades de esto que acaba de señalar el compañero. Y por ¿no? ejemplo, uno de los inventos después de la guerra fue el avión a chorro, digamos, propulsión. Ajá. El microondas, por ejemplo, es uno de los... Invento militar, creo que. Sí, pero eso lo descubren, la microonda la descubren en torno a las investigaciones que se dieron por la carrera espacial, por ejemplo. No era algo que lo estaban buscando, y se encontraron con esto. Así fue. Profe, puede ser que ya lo primero que se metió en un microondas, por así decirlo, fue una valla de chocolate, y cuando la persona que lo Eso no había colocado... sabía. Bueno, cuando la persona que lo No, eso había no sabía, ¿sí? cuando la persona que lo había colocado fue a buscar el chocolate, ya estaba derretido. Claro, claro. Ay, mire usted. No, eso No no sé si sabía, pero puede exactamente fue ser. así, pero por ahí iba. Sí, 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 eso no, yo no sabía, la verdad que había sido ese, pero seguramente que debe haber sido así, y como les digo, fue de casualidad que descubrieron los efectos. Casualidad como fue el dulce de leche. Ah, sí, porque creo que estaban cocinando otra cosa, así fue, ¿no? Sí, fue en la época colonial, más o menos. Sí, sí, el año de hace mucho. Eso fue hace mucho, por supuesto. Profe, Pero sí, sí, sí entonces, fue de casualidad. Bueno, eso pasó, por eso les digo. aparte de la Sí, guerra, profe, diga. podemos decir que cualquier situación, digamos, específica genera un interés o es impulsor para que se genere más tecnología. Por ejemplo, no solamente en una guerra, sino, vamos a suponer, en algunos hechos, por ejemplo, algún deporte, ¿no? Que suceda algún inconveniente, entonces, viendo que es muy frecuente, se trata de evitarlo y se crea tecnología para que no vuelva a ocurrir. O sea que hasta que no se Sí, encuentre pero un esta lógica inconveniente, que usted me dice, hasta que no se claro, encuentre un inconveniente, no se genera ninguna tecnología nueva. sí, esto que Sí, usted me exactamente. dice es más una concepción, una mirada que es de los últimos 50, 60 años, que es así. Antes no funcionaban las cosas así de esta manera. Por esto mismo que yo siempre les digo que la ciencia y la tecnología funcionaban, corrían por por dos vías separadas y no de manera conjunta como la conocemos hoy. Entonces, y por eso también es que la historia de la ciencia y la historia de la tecnología está plagada de estos ejemplos en los que hay cosas que aparecieron en medio de algo que se estaba investigando, que se estaba buscando, que se estaba mejorando, que se estaba, ¿no? Pero no era la intención de ninguna de las personas que participaban en eso de, no es que la atención estuviera centrada sobre esto, ¿no? Y bueno, aparecía esto, como la anécdota que contó usted recién sobre el chocolate y la microondas y todo lo demás, que la verdad que yo no la conocía así. No digo con esto que no sea válida, es válida, yo no sabía que esa era la anécdota que circulaba. Y tantísimas otras que hay, ¿no es cierto?, en lo que se denomina la historia de la ciencia y la historia de la tecnología. Y a partir, sobre todo, de la década del 60, del 70, porque en realidad son momentos icónicos en los que, y por eso empezaron a funcionar de manera conjunta, en los que se empezó a hablar también, justamente se empezó a hablar primero
de las consecuencias que quedaban por el hecho de haber pasado un país cualquiera, haber pasado por la guerra, ¿no? Lo que significaba a nivel humano, que es lo más importante, que es la muerte de las personas, y luego toda la devastación que sufre un país o una región desde el punto de vista económico, de la producción, de la accesibilidad de las personas a educación, salud, servicios, etc. Ya sabemos cómo queda. Eso por un lado. Y por otro, las cuestiones que tienen que ver, justamente por eso quiero que vean el video documental, las cuestiones que tienen que ver con las consecuencias de la aplicación indiscriminada de la tecnología, las consecuencias de la aplicación indiscriminada de algunas investigaciones científicas, ¿no? Sin tomar en cuenta cuáles son para la salud de la población, para el desarrollo agrícola ganadero, por ejemplo, de un determinado país, o una región o subregión dentro de un país, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, a la luz sobre todo, ¿por cuándo empezó a interesar esto? Cuando Cacho Gómez, que tiene un campito de 2x2, perdía toda la producción y no tenía que comer, no, porque eso no le importaba a nadie. ¿Cuándo empezó a interesar esto? Cuando las grandes empresas empiezan a invertir y empiezan a notar que de la aplicación indiscriminada de lo que sea que estén aplicando, que sea científico y tecnológico, las consecuencias les traían pérdidas. Esto empieza a manejarse así de esta manera. Entonces se empieza a hablar más crecientemente, esto junto con los grupos, porque Greenpeace no vayan a creer que es un invento de los últimos 10 años, los grupos ecológicos que se han opuesto siempre a determinadas políticas científicas y tecnológicas han existido siempre. Ahora lo que pasa es que es mucho más fácil identificarlos, porque como hablábamos recién, pues ni siquiera necesitamos tener televisor ni necesitamos ver un noticiero para saber qué pasó. Nosotros mismos somos protagonistas a través del registro que hacemos de los sucesos que pueden ocurrir al lado de mi casa, a la vuelta, o que me contó alguien, o que me pasan un video, o etcétera, ¿no? Entonces, esto justamente, ¿no?, es que reforzó esta idea de la existencia de los grupos activistas y gente que reunida se ha opuesto a las políticas. Y en algún punto las empresas, pero no porque les interese la ecología y el cuidado del medio ambiente y mucho menos la vida de las personas, no va por ahí, sino porque si se enferman determinadas personas o si queda devastada una determinada región, desde el punto de vista económico son pérdidas económicas, eso es. Entonces esta es la evaluación, la ecuación que hacen, porque si verdaderamente tuviera una conciencia ecológica, nosotros y nosotras en la provincia de La Rioja no tendríamos que haber sacado a patadas a la Barrick, a los Cisco y a la otra que no me acuerdo cómo se llama. Porque si es tan maravillosa la actividad de la minería a cielo abierto, ¿por qué no la hacen en Canadá, que es de donde ellos son oriundos? Porque en Canadá no se puede, por eso. Entonces, por eso digo, esto no es conciencia ecológica, es muchas veces cuestiones marketineras o cuestiones que se vinculan directamente con la pérdida o la ganancia en una empresa, ¿no? La conciencia ecológica queda más para los particulares, que es para todos nosotros, ¿no? Pero bueno, si uno no empieza a hacerla en algún momento, nunca vamos a empezar. Y muchas veces, tristemente, hemos aprendido que la aplicación indiscriminada de algunos procesos y productos tecnológicos nos llevan a la muerte. Y las consecuencias las vamos a pagar forever, ¿no? Entonces, tristemente pasa así, lamentablemente, porque es un poco la condición humana, ¿no? Estoy sabiendo que me voy a dar la cabeza contra la pared, pero bueno, vamos lo mismo, por ahí el golpe es menos fuerte si me doy la cabeza contra la pared, porque es la condición humana, así somos. Entonces, esto justamente es interesante, y ustedes sobre todo con el perfil ingenieril en general y con el perfil electromecánico en particular que ustedes van a tener, es interesante que ustedes piensen sobre esto, es interesante que tengan información sobre esto, porque primero que es el mundo que les queda a ustedes, y además, bueno,
Mejorar la calidad de vida no es solamente ganar un montón de dinero, tener un auto 0 kilómetros y 5 aire acondicionados dentro de mi casa. Eso es una parte de la calidad de vida. Es que pueda respirar un aire puro, que no me enferme tomando el agua, que no me estrese, que el trabajo que tenga no tenga tanto estrés, que me lleve lo mismo a enfermarme. Hay una cantidad de cuestiones, ¿no? O que sea una ciudad o región en la que yo viva que sea medianamente amigable con el medio ambiente. Todo eso va a formar parte de lo que vamos a ver más adelante, que es el desarrollo sostenible, ¿no? La sostenibilidad, que es pensarla incluso a largo plazo, ¿no? Un poco por ahí. Entonces, un poco, esto que veíamos ayer, que empezamos a ver ayer, sobre la tecnología, ¿no? Y que vimos de los 3 tipos, vimos un solo, que es como extensión del hombre, que alguna referencia estuvimos haciendo recién, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que yo voy a pensar a la tecnología entonces como todas aquellas cosas que me permiten a mí extender la acción del hombre. No solamente las cuestiones mecánicas, sino también las cuestiones que son informáticas también. Internet también es una manera de entender y de extender la acción del hombre, porque me permite acceder a lugares sin estar ahí. Por eso uno de los efectos del uso de Internet es el acortamiento de las distancias, ¿no? La sensación de que como puedo acceder a cualquier contenido en cualquier momento, pareciera que no existe la distancia física, ¿no? Entre Colombia y nosotros. No sé, digo En Colombia cierta como que... manera, ya evolucionó también lo que vendría a ser la comunicación. Ya existían, por No, supuesto, los teléfonos. absolutamente, Podíamos absolutamente. hablar con otra persona que está lejos, pero otra cosa es directamente verla sin estar físicamente presente. Cambió Creo que a todos nos totalmente la sorprendió por la comunicación primera entre vez. las personas. Totalmente la cambió la comunicación entre las personas. Sí, sí, eso desde ya. Sí. Cambió nuestra vida para siempre. Como les digo siempre, para ustedes por ahí es más cotidiano, es más sencillo habituarse a estas costumbres, porque ustedes, dentro del conjunto de usuarios de esto, ustedes son lo que teóricamente se denominan nativos digitales. Cuando ustedes nacieron, esto ya estaba, ¿no? Nosotros, ni hablar las generaciones anteriores y hasta las personas de 45 años, por ahí, 40, 45 años, no somos nativos digitales. Es decir, nosotros nos tuvimos que adaptar a estos cambios que se produjeron. Uno de ellos, como usted bien decía recién, tuvo que ver con cómo se modificaron enormemente las formas de comunicación entre las personas, ¿no? Y no solo eso, los usos y las costumbres también. Yo antes iba a la escuela, que por supuesto que no iba con celular porque no existía, y me tenía que acordar, no importa que yo estuviera a 5 cuadras de la escuela o a 500 kilómetros de la escuela, no interesaba esto. Porque lo importante de lo que pasaba era que me tenía que acordar de llevar todo lo que necesitaba a la escuela, porque no tenía la disponibilidad de avisarle a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, a mi hermano, a mi vecino o a quien sea, por un mensaje de texto o chat o lo que sea, no importa, que me había olvidado algo y que haga el favor de acercarse hasta la escuela, porque no me dejaban salir de la escuela y si me lo olvidaba, me lo olvidaba. ¿Se entiende? Entonces Qué eso... feo hubiera sido si hubiera agarrado la pandemia en ese tiempo, No, ¿no? no A donde sé qué no hubiera te... pasado. La verdad que no sé qué hubiera pasado con nosotros. Tienes razón. No sé cómo hubiera sido vivida. Seguramente es muy probable que no hubiéramos tenido tanta noticia como tenemos hoy de lo que pasa a nivel mundial. Seguramente. O la noticia hubiera llegado con un grado de atraso importante, ¿no? Eso también. Capaz que nosotros pensábamos que en tal país están en el pico de casos, pero resulta que el último caso lo tuvieron hace 2 meses. Claro, sí, sí, sí. Es una Con un exageración, por nivel de supuesto, pero atraso. Sí, 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 con un nivel de atraso importante. Sí, seguramente, seguramente. Pero es muy probable que no nos hubiéramos enterado tanto y entonces, desde el punto de vista de la salud mental, seguramente hubiéramos sentido menos miedo, eso seguro. Porque también eso, ¿no? Estar tan expuesto a tanta información todo el tiempo, no sé si está bueno, ¿se entiende? Entonces, tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Y la hiperconectividad
no sé si está tan buena la hiperconectividad, que no siempre se corresponde, además, con el momento en el que uno la necesita, ¿no? ¿Cuántas veces desde que tienen teléfono, cuántas veces tuvieron una urgencia real? ¿Qué significa urgencia real? ¿Qué es una urgencia real? Me descompuse en la calle, me robaron, me atacaron, me llevó por delante un auto, estoy hablando de eso. ¿Cuántas veces? Ninguna, por suerte, profe. ¿El resto? Una Tampoco, vez ninguna. me perdí nomás en una parte de la calle y tuve que usar Google Maps. Y tuve que llamar a mi hermana que me cargara crédito para poder utilizar. ¿Y cuál era la urgencia? Disculpe, si es que se puede contar. Porque me mandaron a comprar cierto artefacto de pieza para una maquinaria, porque estoy en un trabajo que hago electromecánica. Ajá. Y yo como pinche orgulloso le dije que sí, que sí sabía. Y no Me mandé sabía. nomás. No sabía dónde quedaba. Así que tuve que poner el nombre del local para irlo a buscar. Lo que hace el orgullo hoy en día. ¿Has visto? Bueno. No es una urgencia real, es una urgencia. Profe, yo me media, perdí en digamos. Polco, cuando era un poco más chico. Tenía 12, 13 años, así que muy chico no era. Bueno, pero era chico. Tiene a su favor que era Me chico. perdí en Tiene el a su favor que Chango. era chico. No es una urgencia real. A mí me pasó una sola vez en mi vida de tener una urgencia real. Y la única vez en mi vida que tuve una urgencia real, no tenía señal en el teléfono. Así que por eso digo, el concepto de hiperconectado es un concepto relativo. Depende, podemos estar hiperconectados en Puerto Madero, pero cuando tengo la urgencia real, que es a 10 kilómetros de Chepes, es ahí a donde yo necesito la señal, porque es ahí donde tengo la urgencia, ¿se entiende? Entonces es un concepto también medio discutible lo de la hiperconectado. ¿No les parece? Igual es algo que con el tiempo se va a ir dando en forma más masiva, digamos. Como que puede ser que ahora, yo creo que los servicios de emergencia sí están disponibles a larga distancia, por más que no haya señal en el operador. O sea, por ejemplo, si yo tengo Claro y no tengo señal en Claro, creo que es como que los servicios eso no le importa a los servicios de emergencia. En el momento en que yo lo necesité, hace 6 años, no fue así. No tenía señal, y si no hubiera sido por la excelente buena voluntad de una persona que iba pasando por ahí, lo más probable es que hubieran sido las 10 de la noche y mi familia, el resto de mi familia, no hubiera sabido nada de nosotros. Así que, y estamos hablando de 10 kilómetros de Chepe, así que esperemos que sea así como usted dice, esperemos, ojalá, porque aparte son servicios caros, los servicios de telefonía digital o celular, como ustedes le quieran llamar. Entonces, bueno, uno paga algo y lo mínimo que uno pretende es tenerlo disponible cuando lo necesita, ¿no? Así que es así. Son muchas, como verán, son muchas las cuestiones que giran en torno a este concepto que estamos empezando recién a analizar, y que tienen que ver con la tecnología, y que hay mucha valoración ética, mucha valoración, no moral, porque acá la moral no tiene nada que ver, pero sí la ética en función del uso, y la ética en función de la retribución que uno recibe, y la ética en función de el uso de determinadas posibilidades que tenemos, y cómo eso va a impactar directamente en las costumbres, en la comunicación, como decían hace un momento, y las modificaciones que se van a producir también en las sociedades, ¿no? Y que tienen que ver con eso. O sea, que son cuestiones para pensarlas y pensarlas bien, ¿no? Estas cuestiones. Vamos a tener otras dos maneras de entender a no quisiera que la ingeniera Palazzi me esté esperando, así que por eso vamos a avanzar un poquito más ahora. Vamos a ver entonces ahora las otras dos formas de entender a la tecnología. Veíamos ayer, y que un poco hicimos referencia ahora, la tecnología entendida como extensión del hombre. Entonces eso abre un abanico de posibilidades en torno a la tecnología, que lo que estuvimos algunos analizando ahora, otros los analizamos ayer a la tarde,
Luego tenemos a la tecnología entendida como un conjunto de operaciones, que es una manera de entender a la tecnología, pero que esta está bien sesgada, bien ligada a lo que se vincula con los procesos productivos en un país o en una región, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver absolutamente con la actividad industrial en un determinado país, en una determinada región, o en las distintas subregiones adentro de los países, ¿no? Entonces esto significa que vamos a estar pensando, cuando la consideramos a la tecnología como un conjunto de operaciones, dentro de esta mirada, ¿no? Vamos a estar pensando entonces en todas las actividades que se sostienen desde las actividades industriales, la básica, y esto tiene todo que ver con ustedes, la básica que tiene que ver con la planificación, ¿no? La planificación es la posibilidad de prever con anticipación, porque conozco perfectamente la tarea que tengo que hacer, entonces yo voy a prever con anticipación todos los pasos que están comprendidos en un determinado proceso tecnológico que voy a tener a mi cargo, ¿no? El perfil de la planificación es un perfil específico del ingeniero, chicos. Eso es algo que a partir de las distintas materias que ustedes van a ir cursando, el carácter de las materias que ustedes van a ir cursando, van a ir adquiriendo progresivamente, ¿no? Porque esto se va a derivar a su vez del profundo conocimiento que tienen, que van a tener o que están en camino de adquirir respecto de las tareas que conforman, en el caso de ustedes, el perfil del ingeniero electromecánico. Para poder planificar tengo que conocer la realidad sobre la que voy a actuar. No voy a ir a planificar cualquier cosa en cualquier lugar, no. Y una de las capacidades y competencias específicas en torno al perfil profesional del ingeniero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la capacidad para poder visualizar de manera global determinadas cuestiones y a partir de eso organizar, secuenciar, jerarquizar determinadas actividades que me van a permitir a mí entonces llevar o sostener, perdón, o sostener justamente un determinado proceso productivo, ¿no? Un poco por ahí. Entonces, pensemos esta que sería la madre de todas las competencias y las habilidades, que es la planificación. Pensemos entonces en torno a esta gran competencia ingenieril que es la planificación, pensemos en otras habilidades, en otras estrategias, en otras competencias, ¿no? En las que está incluida, porque va todo debajo de esto, o incluido en la que está incluida, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con actividades industriales. Separar, unir, transferir, exponer, convertir, son todas actividades que tienen que ver con la actividad industrial y que me van a permitir a mí, justamente a partir de determinados contenidos tecnológicos, y estos mismos muchas veces separar, convertir, exponer, sintetizar y todo lo demás, muchas veces son contenidos tecnológicos en sí mismos, estos me van a permitir a mí entonces establecer un diagnóstico tecnológico en un determinado país o en una determinada región. Este diagnóstico tecnológico es el que me va a permitir a mí entonces poder establecer, volvemos a la competencia original de la que estábamos hablando, que es poder establecer una planificación acorde, realista, de acuerdo a las materias primas que tengo, el producto que tengo que generar, la cantidad de personal capacitado para hacer esto, las horas disponibles, la demanda, y un montón de cuestiones que están incluidas dentro de lo que sería, en el caso de esto, sería un proceso tecnológico, que va a dar lugar a un producto tecnológico, ¿se entiende? Un producto tecnológico, esto, que es un paquetito de pañuelito de papel, bueno, hace falta todo esto que estamos viendo recién para poder fabricar un paquetito con 8, 10, 15, no interesa cuántos tiene pañuelitos de papel hay en un paquetito y así multiplicado por la cantidad que se fabrican en Argentina. Imagínense si empezamos a sumar la cantidad de países en el mundo
¿no es cierto?, que hacen esta misma actividad, ¿no? Entonces es justamente muy importante poder establecer esta cuestión, ¿no?, en la consideración de la tecnología como conjunto de operaciones, en donde la competencia, la habilidad, la estrategia más importante va a ser la planificación, pero que va a estar compuesta por todas estas subestrategias, habilidades, conocimientos, etcétera, que son contenidos tecnológicos y que me van a permitir a mí arribar, como recién explicamos, al diagnóstico tecnológico, para el cual necesito tener conocimiento. Insisto con esto, chicos. No voy a planificar cualquier cosa de cualquier manera porque tengo que conocer medianamente la realidad sobre la que voy a actuar, ¿no? Pero me permite a mí, justamente, me va a permitir, sí, a partir de la construcción del rol y el perfil profesional ingenieril y el conocimiento sobre la tarea que me va a permitir a mí realizar todo esto que estábamos viendo recién. Y por último, la tercera manera de entender a la tecnología va a tener que ver con considerarla como un insumo de producción. Acá vamos de nuevo, en el orden de lo reflexivo y de la crítica por ahí, a muchas veces los sistemas distributivos, ¿no es cierto?, y cómo se operacionalizan en función de las particularidades de cada país, de cada región, y cómo, ¿no?, muchas veces generan desigualdades en vez de acercar. Por eso yo mucho no estoy de acuerdo cuando se habla de la tecnología como aquel factor que visibiliza, sí visibiliza, eso, en esa parte sí estoy de acuerdo, pero que hace que todos, ¿no?, estemos más o menos considerados a la misma altura y demás. Yo creo que al revés. La tecnología, y no estoy hablando solamente de la informática, la tecnología muchas veces lo que hace sí es visibilizar, pero dejar al descubierto las profundas desigualdades que hay dentro de los mismos países y entre los países entre sí, ¿no es cierto? Y bueno, y cómo se distribuye, ¿no es cierto?, toda esta cuestión. Diferencia justamente entre la Sabemos región del que noroeste y Buenos Aires, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ni siquiera con respecto a Buenos Aires, entre noroeste, por ejemplo, y litoral, porque tenemos costumbres distintas, clima distinto, accesos distintos, ¿no? O, por ejemplo, entre el noroeste, como usted dice, y, por ejemplo, el sur de Bolivia, ¿no? Si uno se compara por ahí, para no hacer la comparación obvia, no porque esté mal, está bien lo que está diciendo, pero digo, para no hacer la comparación obvia, siempre van a surgir, ¿no?, estas cuestiones que tienen que ver con las profundas desigualdades que muchas veces quedan al descubierto, como si hay algo que el aislamiento dejó al descubierto, fueron las desigualdades, que nosotros más o menos las sospechábamos, pero esto lo que hizo fue desnudar las profundas desigualdades que hay, y vamos a hablar de nuestro país, no vamos a hablar de otros países, porque bastante tenemos con el nuestro como para ocuparnos del de otros, ¿no? Así que, bueno. Profe, ahí se puede considerar a la tecnología como un factor, digamos, o sea, que te indica cuán desigual sos, o sea, un factor de igualdad. Por ejemplo, porque la tecnología significa mayor desarrollo, mayor progreso, y en un país Absolutamente. Absolutamente, Joaquín. Y a esto iba justamente, que genera, a esto iba justamente, o sea, está buenísimo que haya podido hacer ese aporte, pero a esto iba justamente. El problema de la tecnología, precisamente, es que se ha convertido, siempre fue, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, que se ha instalado más así de esta manera, se ha convertido, y por eso se la considera como un insumo de producción, o considerada como un insumo de producción, se ha convertido justamente en un bien imprescindible para el intercambio, ¿no? Y entonces eso automáticamente va a generar dos grupos de países. Los países que tienen la tecnología, ¿no es cierto?, y que entonces o la venden o la canjean, y aquellos países que no la tienen a la tecnología, ¿no?, y entonces la necesitan justamente para generar el salto tecnológico. Este es el problema, ¿no? No la tengo, pero la necesito para generar el desarrollo, como decía Joaquín recién, ¿no? Pero el tema es que el que la vende o la canjea tiene un valor en el mercado que muchas veces hace que el valor se torne
sé si inaccesible, pero sí bastante difícil de alcanzar, ¿no es cierto? Entonces esto ya va a generar una brecha, ya tenemos una brecha. Los países que la tienen, la tecnología, les sobra, o por ahí no la necesitan, pero la tienen lo mismo. Y entonces en relación a eso se van a operacionalizar los vínculos y las relaciones entre las distintas naciones. Entonces vamos a tener países para los que la tecnología es escasa, y todo lo que genera que la tecnología sea escasa, porque, de acuerdo a lo que decía Joaquín, vamos a tener países que no van a dar el salto tecnológico o no van a generar el desarrollo por falta de la tecnología suficiente para promover los procesos de desarrollo, ¿no es cierto? Y por otro lado, lograr la competitividad a nivel internacional. Porque Por no ejemplo, solamente, profe, ¿cómo? casi todos los países del África, a excepción, por supuesto, de Egipto, Sudáfrica y algunos que otro más, pero en la mayoría están con atraso tecnológico, ¿verdad? Para confirmar. Bueno, ¿por qué no nos incluye a nosotros, Sebastián? Nosotros tampoco no somos herederos de Steve Jobs, nosotros tampoco, ¿eh? Sí, tenemos el programa nosotros. Así que Por nosotros ejemplo, también, los países de la periferia es África, como usted bien nombró. Sí. Por ejemplo, acá donde, bueno, por lo menos en parte de Chamical sigue aún con el uso de garrafas para cocinar. Siendo que quizás en otros lugares del Bueno, ahí mundo tiene. es el servicio más natural del mundo. O sea, que ya uno piensa en que tendría que estar, pero bueno. Ahí tiene. O pensar en otras fuentes por ahí de energía. ¿Por qué tiene que ser o la luz o el gas? Es caro además para nosotros. Ambas son caras. En una provincia, yo les voy a decir algo, chicos, chicas, en una provincia en donde si hay algo que sobra en La Rioja es el sol, y yo tendría que pensar en un montón de procesos y productos que respondieran a la energía solar, por ejemplo. Yo ya sé que por sí misma no abastece, no durante el día, sino a la noche, no podría abastecer la energía solar, no podría abastecer el consumo de una casa, ya lo sé eso. Pero por lo menos tendría algo que tuviera una coexistencia, porque además yo la inversión de los paneles solares lo hago una sola vez. No que todos los meses tengo que comprar un panel solar distinto, lo hago una sola vez a esa. Entonces me proveo, aunque sea para usar durante el día, y entonces también me puedo acostumbrar y cambio las costumbres, en vez de bañarme de noche, me baño de día, que es cuando voy a tener el agua caliente, si es que no me gusta bañarme con el agua fría, porque hay gente que no tiene ningún problema bañarse con agua fría, ¿no? Entonces voy cambiando las costumbres. ¿Me entienden? O sea, Igual, hay algunas profe, creo que cuestiones, disculpe Santi, un segundo, hay algunas sí. cuestiones que también tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con lo cultural, que a veces es muy difícil, porque también nos venden esto de que no, la energía solar es cara, la infraestructura es cara, ¿no? Todas las cuestiones que van con eso, porque hay hegemonías que hay que mantener. Sí, Santi. No, referido a lo de la energía solar, que no solamente se la podría usar durante el día, sino que el sistema ese viene con cargas, digamos, que cargan durante el día con el uso del sol, y durante la noche también se puede abastecer de la energía. Sí, lo que no se puede es, por ejemplo, sé que la energía solar no abastece, por ejemplo, si uno tuviera, que son tan necesarios en La Rioja, si uno tiene un aire acondicionado, no, la potencia no da para el funcionamiento del aire. Eso sí, yo lo tengo claro, no sé mucho sobre el tema, pero eso lo sé. Pero por ahí puedo tener un doble circuito, ¿no? Por un lado, la energía que me mantenga el aire acondicionado, y por otro lado, hago funcionar el resto de la aparatología que pueda tener en mi casa, ¿no? Me parece que hay formas, hay maneras, y si no, incluso hacerlo como una prueba modelo, ¿no? Dentro de un lugar. Bueno, este barrio vamos a probar. ¿Qué onda con por decirles? ¿No? Si nunca lo probamos, siempre nos vamos a quedar, ¿no? Ahí en la zona sur creo que se hizo un barrio ahora hace poco que están... ¿Se han hecho los paneles? ¿Sí? Sí, que las casas tienen panel solar. Tienen termotanques con Profe, paneles solares. también Ajá, buenísimo. por la avenida La Homero Coronel Monte, Sí. está toda la iluminación hicieron nueva,
con Paneles alimentada con solares. paneles En los solares. paneles solares. Sí, ¿No es sí, la sí, que entra al barrio Néstor Kirchner? Esa misma. Sí, es. Sí, sí. claro. Bueno, esas son energías limpias que no contaminan y no generan gastos. ¿Cómo que la energía eólica no sirve? Y si no, el parque eólico que tenemos en Antofagasta, si nosotros tenemos un parque eólico que No empezó es que con 3 tenga de mucha vista, capacidad. sí, empezó con tres torrecitas, ahora hay como no sé cuántas hay, pero hay un montón. Igual, Porque fui en profe, ese del antes de la parque pandemia. eólico también tiene las contras de que en la zona donde lo pusieron, la velocidad creo que del viento que hay en esa zona no llega ¿cómo se llama? A hacerlos trabajar a un rendimiento lógico. Ajá. En donde hay un parque impresionante es en año de por medio, ahora con todo esto de la pandemia, por supuesto que eso quedó en la nada, pero año de por medio se hace en la UTN, se hacen los encuentros de ingeniería y sociedad. Y se hacen, bueno, como estamos en todo el país, se hacen en distintos lugares del país. Una de las veces que fuimos fue ¿Profe? en la regional, sí. ¿Tocaba este año o el Sí, anterior, sin pandemia? Si no el hubiese año la pasado pandemia. tocaba en Córdoba, iba a ser. Ah, En Córdoba iba a ser el año pasado. ¿Sí? Y bueno, quedó en la nada. Bueno, uno de los encuentros lo hicimos nosotros en la regional de Trelew. No es en la regional de Trelew, porque a Trelew llega el avión. Bueno, ya me voy a acordar cómo se llama la regional. Que tienen tienen la especialidad de ingeniería pesquera en esa regional. Hermosa la regional, chiquita, medianamente nueva, es una regional mucho más joven que la nuestra. Bueno, y el avión, como les digo, que viajamos de Córdoba a la regional Córdoba, que son un montón de profes y todo lo demás, el avión deja en Trelew y nosotros fuimos a Puerto Madryn, perdón, regional Puerto Madryn, ahí me acordé. La distancia entre Trelew, que es donde llega el avión, porque solamente los aviones aterrizan en Puerto Madryn cuando es la temporada de ballenas en junio, por ahí, ¿no? Si no, normalmente el avión aterriza en Trelew. La distancia que hay entre Trelew y Puerto Madryn es como irnos desde La Rioja y un poquito más de Talamuyuna, una cosa así, ¿no? 40 kilómetros, ¿no? Bueno, en todo ese trayecto, que casi no hay nada, por lo menos no en la ruta, no hay nada, ¿no? Lo que hay son instalados, en ambos carriles de ida y de vuelta, hay instalados los molinos, ¿no es cierto?, de viento. Pero chicos, imagínense que les estoy diciendo 40 kilómetros, así que imagínense, no va pasando y están ahí todo el tiempo, ¿no? Así que por eso les digo, es muy interesante, es una zona de mucho viento, es una zona obviamente, ¿no? Y demás. Que incluso ellos tienen al costado, porque está casi frente al mar, tienen la cárcel, y bueno, ahí la persona que nos llevaba desde el aeropuerto hasta Puerto Madryn, ahí bueno, iba contando que también la cárcel se abastece con esa energía y todo lo demás, ¿no? Quiero decir, hay otras formas también de acceso, ¿no? Digo, para pensar en esto que estamos viendo o considerando la tecnología como un insumo de producción, y que muchas veces, porque también hay negocios en torno a esto, ¿no? Hay un montón de desarrollos científicos, de investigaciones y de trabajos súper serios que están pensando, porque ya sabemos nosotros que el petróleo es un recurso que en algún momento se va a terminar, le va a llevar a las capas de la Tierra, le va a llevar no sé cuántos años, le lleva renovar y que vuelva a ser, ¿no es cierto? Y que se convierta en esto que después y su derivado, ¿no es cierto?, se ha usado. Y sin embargo, sabemos que hay hegemonías y que son hegemonías económicas, porque no se explican desde otro punto de vista, ¿no?, que hacen que esto se vea lejos. Pero también sabemos que es un bien que se va a terminar, el petróleo. No es interminable, ¿se entiende? Y entonces todavía seguimos llamando, quiero decir, y son desarrollos e investigaciones que tienen más de 20, más de 30 años, en algunos casos, y más también, y todavía les estamos diciendo energías alternativas, ¿no? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Para que veamos cómo cuesta muchas veces extender la mirada hacia nuevos posicionamientos, hacia la búsqueda de
otras vías para generar energía que son más limpias y son más económicas sobre todo, y que por cuestiones que tienen que ver con hegemonías económicas, poderío económico de determinado grupo de personas, que es muy reducido, que se benefician con esto, vemos por ahí, estamos viendo el inconveniente que tiene y no todo lo que puede generar de positivo. Esto es re común dentro de estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto genera justamente esto que estamos hablando, si no, no me va a alcanzar el tiempo y ya va a entrar la ingeniera, esto va a generar justamente esto, ¿no? Esta polarización que hay entre los países que tienen y les sobra ¿cómo se llama? La tecnología, y aquellos que no la tienen, y estas relaciones de profunda desigualdad entre unos países y otros países. Entonces esto es lo que se conoce Profe, como la asimetría tecnológica. Sí. puede ser también que, por ejemplo, en algunas industrias como la alimenticia, hay una imagen, por ejemplo, que resumía muy bien las principales empresas o monopolios, digamos, de algunas industrias, como por ejemplo la alimentación. Ah, Uno, por ejemplo, tiene el caso de, por ejemplo, de la Coca-Cola, que aparte de ser la bebida, ¿no?, que todo el mundo conoce, también tiene a su nombre, por así decirlo, todo tipo de alimentos y de cualquier otra bebida. o compran empresas que producen bebidas similares y las mantienen, en algunos casos las mantienen con el mismo nombre, pero ya es de ellos, porque es un monopolio, no es un monopolio nacional, la Coca, es un monopolio No, internacional, chicos, chicas. Nestlé con los lácteos, creo que también, O las era con la... compran, claro, o las compran y las hacen desaparecer directamente a las marcas que son competencia para. De esto hay mucho. Sé que hace poco me enteré que, por ejemplo, la Coca no le vende, ¿cómo se llama? Que si está la Manaus, más allá de todas las bromas y los memes que existen en las redes con respecto a la Manaus, no me acuerdo qué supermercados, pero supónganse Carrefour, Coto y Disco, pónganle, no me acuerdo si eran esos, pero les digo, si para venderle ellos la Coca a esos supermercados, no tienen que vender la Manaus. Si se vende la Manaus, ellos no venden. Son formas de ejercer presión y de hacer sentir el monopolio, porque si lo hacen en algún punto se deben ver cercados por el consumo, por el precio, por la razón que sea, no importa, pero se consume. Si yo no me siento amenazado, no tengo por qué, ¿se entiende? Sin ir más lejos, profe, justamente acá en La Rioja pasó exactamente algo muy, muy similar, que fue con la ñusta acá en Chamicán. Era una Exactamente. bebida que se vendía, que tenía su fama ya, y en algún momento la estrategia de la Coca-Cola, tengo entendido, era hacer desaparecer los envases, cosa que no pudiesen seguir produciendo. Absolutamente es así como usted lo está contando, Sebastián. Absolutamente es así. Exactamente. Ese es otro ejemplo. Bueno, Creo que con entonces la marca todas Talca estas también son pasó lo pujas, mismo. ¿no? Sí, disculpe, Santi. Con la marca Talca, esa también pasó lo mismo. Ay, no le escucho. ¿Cómo, Casi Santi? ni le No. Con la Talca, digo, Talca, la gaseosa Talca también pasó lo mismo con la Ah, Coca. la Talca, ¿que no es de Tucumán, la Talca? ¿Desapareció? Acá en La Rioja por lo menos se Sí, vende, se señor. vende ya. Sí, señor. Absolutamente cierto. De En la hecho, de soda, acuerdo a las características del mercado, se venden determinados tamaños de bebida, ¿no?, que pueden estar disponibles o no. Por ejemplo, en Buenos Aires, la Coca de 3 litros no existe. Y la de 1,5 litros tampoco. Está la de 1,25 litros de Coca. Pero porque tiene que ver con el tipo de consumo que se hace en las provincias del norte, donde hace más calor, por ejemplo, y que es más popular el vínculo Fernet con Coca. Entonces se promueven determinado envase, determinado formato, determinada capacidad. También podría Las haber, bebidas, por profe, ejemplo, que tienen que ver con... también podría ser, profe, por ejemplo, por el tipo de familia, porque acá tengo entendido, las familias son un poco más numerosas que en Buenos Aires. No, Tengo no tiene que entendido. ver con el tipo de consumo, no, tiene que ver con el tipo de consumo, no. ¿Sí? De hecho, las promos, chicos, yo no tomo Fernet, no tomo alcohol, pero las promos del Fernet con la Coca, ¿cómo es? La botella de Fernet y la Coca ¿de cuánto? De 3 litros. 3 litros. Ah, eso sí saben, ¿no? Ah, Ah, bueno. Yo no sabía, profe, yo no tomo alcohol, ¿eh?
Y un Mazda 540, muy A eso barato. no le, ¿Verdad? a eso no Bueno, le pides. con la que coca de no- 3 litros, porque es como el matrimonio perfecto. Es así. Entonces se vende así de esa manera, ¿no? A los fines comerciales. No. Claro, y el fin comercial en Córdoba sería de que tenés que comprar 2 cocas de litro, por ejemplo, para tomar un familia. Claro. Tal cual, tal cual. Buah. Esto entonces genera esta relación de asimetría. Esta asimetría tecnológica genera un interjuego, ¿no? Este interjuego tiene que ver con mucho de lo que hemos ido analizando a lo largo de esta clase y la clase de ayer, ¿no? Y con todos los ejemplos, algunos los aporté yo, y este grupo como muy inquieto han ido aportando ustedes también algunos ejemplos. Bueno, a esto que todos hemos ido con nuestros aportes, hemos ido diciendo, se le llama asimetría tecnológica, ¿no? Esta cuestión que hace que unos tengan mucho y otros no tienen nada, y que eso después se va a ver reflejado en los desarrollos productivos y en el desarrollo de un determinado país o en una determinada región, porque va a promover o va a obstaculizar el desarrollo de un país, ¿no? Tiene que ver con eso. Y junto con el concepto de asimetría tecnológica va el concepto de dependencia tecnológica, entendiéndola como la dependencia, como su palabra lo indica, aquel vínculo que se establece entre los países que la tienen a la tecnología y los que no, en el que se genera precisamente una relación de tipo comercial en el que uno tiene el conjunto de las fuerzas del poder económicas, obviamente, y el otro tiene que apelar a distintas estrategias, entre las cuales endeudarse, por ejemplo, para poder acceder a determinadas, entre otras cosas, no es lo único, pero acceder a determinadas tecnologías. ¿Entiende? ¿Por qué era tan importante hacer el paso que hicimos en la unidad número 1, en ese mini recorrido histórico que hicimos, para que uno pueda entender las relaciones de poder que se dan entre los distintos países? De todas maneras, la tecnología, perdón, es de naturaleza absolutamente dinámica. Es decir, que si hay algo en este mundo que cambia permanentemente, la tecnología. No es algo que quede estático e inamovible, ¿no? Sino al contrario, genera un cambio y un movimiento que es permanente, ¿no? Eso hace que los productos tecnológicos se vuelvan obsoletos rápidamente, ¿no? Y entonces genere justamente este círculo de asimetría y de dependencia tecnológica, porque tengo que hacer tanto para conseguir esto, y cuando finalmente lo consigo, como el producto tecnológico cambia inmediatamente, se modifica, ¿no? Hace que, esto que tengo acá, bueno, lo tengo que hacer durar como sea, y entonces otra vez me endeudo, ¿se entiende? Entonces genera este círculo que se va dando entre los distintos países y las relaciones asimétricas que se dan. Yo nunca me voy a olvidar, lo cuento como anécdota antes de hablar sobre el concepto de transferencia tecnológica, y con esto ya terminamos la clase de hoy. Yo nunca me voy a olvidar, hace unos años de esto, pónganle, era chiquito, mi hijo más chico, así que estamos hablando del año 2002, 2003. Habíamos visto un aviso para comprar, no eran de las primeras cámaras digitales porque ya existían de antes, pero esta se proponía una cámara Kodak que era súper wow, mega archi, no sé cuánto, que esto, pero qué sé yo. Vamos al negocio, compramos, nos endeudamos, porque ahora son caras, imagínense en ese momento, que además eran los primeros desarrollos tecnológicos en ese sentido y todo lo demás. Y compramos la máquina, la sacamos en cuota y todo lo demás. Digo esto porque refleja la naturaleza dinámica esta que le estoy diciendo. A los 2 días, chicos, o sea, ni siquiera le habíamos pagado la segunda cuota a la cámara, 2 días, les estoy diciendo. En esa época todavía la impresión del diario era porque todos estos, los portales digitales y todo eso recién se estaba armando, ¿no? Abre el diario, mi marido así, la misma máquina que habíamos comprado nosotros, que supóngase era 7.0, bueno, 2 días después que nosotros compramos la 7.0, aparece un aviso así de Kodak con la 9.0. 2 días después, chicos. 2. No sé por qué pensé que iba a decir que se le rompió la máquina. No, para nada. O sea, chicas. Que a todo esto, al salir un nuevo
nuevo producto, el valor de la máquina se reduce inmesurablemente, porque justamente demanda, oferta. Bueno. Exactamente. O sea, ni siquiera le habíamos pagado porque pagamos la entrega y bueno, supónganse eran 6 cuotas. No me acuerdo ya, porque imagínense que le estoy hablando casi 20 años de esto. 2 días después, que me acuerdo que, bueno, porque ya hay cosas que hay que tomárselas en broma, porque si no uno vive amargado, ¿no? Que me acuerdo que dice, listo, ya no nos sirve más la máquina de fotos que tenemos, ¿no? Bueno, con esas cuestiones. Quiero decir, esto retrata perfectamente esta cuestión, ¿no? Pasa hoy en día, profe, más que nada, por ejemplo, con Apple y lo que venden ser los iPhone. Hoy Claro. salió, por decir, el 15, mañana sale el 16, entonces el 15 y los anteriores bajan su precio, su valor. Para Es mí un eso es más el que dólar Con se todo. los va. celulares pasa eso Con con Samsung, todo. eso. Todas más. En Samsung hay una banda de celulares así, de todos los modelos, de todo Samsung Galaxy, Samsung Core, de todo tipo. Ajá. A diferencia de iPhone, que iPhone saca así cada tanto modelo, pero también lo saca X, S Plus, así, una banda de cosas le agregan al nombre. iPhone lo que tiene es que perdura su precio en el tiempo porque se maneja en dólares. Pero sí, también, la oferta y la Y el demanda tema es que a de... nosotros nos cuesta un montón conseguir esos dólares. ¿Cómo? A nosotros nos cuesta un montón conseguir esos dólares. El dólar no queda inamovible, obvio, pero a nosotros Claro. cada vez nos cuesta más conseguir esos dólares. Ese es el tema. Por eso, o sea, acá en Argentina los iPhone cada día valen más por el simple hecho de que justamente sus precios son en dólares. Claro. Y No, el que Claro, claro. los Android son dólares afuera. Y lo que se importa, bueno, sí, todos están en dólares. Así que todos van a aumentar el precio. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, transferencia tecnológica. Entendemos a la transferencia tecnológica como el proceso de traspaso de conocimientos, de habilidades, de tecnologías, de matrices de fabricación, de métodos de fabricación y de avances científicos que se van a dar de una empresa a otra, de un país a otro. Esto justamente, uno de los mayores obstáculos que enfrenta la transferencia tecnológica siempre tiene que ver con el factor económico. Chicos, y esto ya sé que lo dije ayer y lo dije en la clase anterior, pero se los voy a decir siempre. Siempre que hablamos de tecnología estamos hablando de cuestiones monetarias, de cuestiones económicas, porque es directa la relación entre una cosa y otra. No puede uno pensar en procesos y productos tecnológicos sin estar pensando en este factor económico que es el más importante dentro del proceso del producto tecnológico. Bueno, en la transferencia tecnológica o la transferencia tecnológica tiene la característica, así como veíamos recién, la asimetría y la dependencia tecnológica, en las cuestiones que intervienen en la transferencia tecnológica vamos a tener una situación similar. ¿Qué significa esto? La transferencia tecnológica, como recién distinguimos, es un proceso de traspaso de habilidades, conocimientos, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la tecnología. Perfecto. Que para eso, como bien dijimos, necesitamos, o es importante, el factor económico. Imagínense entonces los países que tienen menos tecnología o menos desarrollo tecnológico, entonces significa que se encuentran en una posición más débil para negociar, porque en esta, que yo necesito la tecnología y el otro me la quiere vender o canjear, y seguramente el otro, que se encuentra más poderoso, se va a ver más beneficiado que lo que me beneficio yo, ¿no? O sea, yo voy a dar así y el otro se va a llevar así, ¿vamos? Tiene que ver con eso, esto es muy importante. Entonces, generalmente, esto se vincula con las dificultades que tienen los países menos desarrollados, tecnológicamente hablando, tienen grandes dificultades para justamente promover investigaciones y generar sus propios procesos y productos tecnológicos, porque justamente por eso están solicitando o promueven los intercambios que se dan, ¿no? Porque no la tienen y no están en posición de poder generarlo de manera autónoma. ¿Cuáles son las formas de la transferencia tecnológica? Las formas van a ser, que algunas son súper comunes y súper conocidas. Los libros y las publicaciones, por ejemplo, publicaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, son formas de transferencia tecnológica. El movimiento de personas entre empresas o entre países también son maneras de transferencia tecnológica. El conocimiento que se pueda tener sobre las formas de producción en otros lugares, que puede ser en otro país
o en otra empresa, también es transferencia tecnológica. El entrenamiento que pueden tener algunos técnicos, el entrenamiento que puede ser de dos maneras. O viajan las personas hacia el lugar donde las van a capacitar, o a veces es al revés. Él o los técnicos se desplazan hasta el lugar donde yo estoy trabajando y en la misma empresa me capacitan. Eso puede ser de la manera. Profe, Sí. sé que no tiene nada que ver, pero la profe Palazzi no se va a conectar a este Zoom, sino que nosotros vamos a tener que ingresar a otra aula. Bueno, es que igual ya termino. Sí, perdón, o sea, por las dudas, porque no sé cómo será la reunión que pide biblioteca ahora, que es obligatoria para todos no tengo nosotros. idea. Yo no sé si ella, yo supongo, estimo que la ingeniera debe ser puntual, así que y mucho más en estos ámbitos así, en el que uno no puede tener a la gente colgada, es distinto que la presencialidad. La importación de maquinaria, entonces, también, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Importo maquinaria que resuelva un problema de producción de una determinada manera, o que la haga más rápida, o que la haga más eficaz, en fin, ¿no? Y también otras formas de la transferencia de tecnología tiene que ver con los acuerdos sobre el uso de patentes y licencias. Por ejemplo, yo descubro algo, o invento algo, o promuevo algo en función de una investigación determinada, y entonces lo patento, y todo aquel que lo quiera usar me tiene que pagar para poder usarlo, ¿no es cierto? Así funciona esto. Entonces, muchas veces los acuerdos que se hacen sobre el uso de patentes y licencias promueven también la transferencia tecnológica. Y muchas veces, si no, la inversión extranjera directa también muchas veces funciona como un factor que promueve la transferencia tecnológica. Así que, como verán, hay muchas formas dentro de esta forma que es una de las maneras de promover el desarrollo tecnológico en un país o en una determinada región. Les tomo lista rapidito, igual son muy poquitos hoy, muy poquitas, de hecho vamos a hacer al revés. Voy a ir mirándolos y salvo que alguno tenga algún nombre así que no sé, igual los voy a nombrar para que se queden tranquilos, que los vi, así que quédense ahí, no se me muevan, y así los dejo para que se distraigan 2 minutitos y puedan estar con toda la atención escuchándole a la ingeniera Palazzi. Termino la grabación ahora. González Inti, entonces ya lo anoto.